este tema vamos a analizar el diseño óptimo más adecuado de fotobioreactores. Para diseñar cualquier fotobioreactor tenemos que tener en cuenta los distintos factores que determinan este diseño o su operatividad o su producción, ¿no? Su capacidad de producción. Podemos dividirlos en dos bloques principales, aquellos relacionados con la geometría del reactor, con la localización de ese reactor, con su ubicación en concreto y el día del año en cuanto a la cantidad de luz recibida, y por otro lado los aspectos más fluidodinámicos de control de transferencia de materia, control de temperatura, que veremos más adelante. En cuanto a la utilización de la luz por las células, tenemos que proveer al sistema de una cantidad de luz suficiente para que las células puedan aprovecharla de forma adecuada y transformarla en biomasa. Se debe optimizar, por tanto, esa geometría del reactor y, a la vez, todo lo que tiene que ver con la fluidodinámica y transferencia de materia, que conllevan también elevados consumos energéticos si no se hacen adecuadamente. Las ecuaciones básicas del diseño de reactores ya han sido explicadas en módulos anteriores. El punto de partida es determinar la irradiancia promedio dentro del sistema. Esa irradiancia promedio será función de la luz que recibe el reactor en su superficie, de la geometría del reactor y de las propiedades de la biomasa que está contenida dentro del mismo. Conocida la irradiancia promedio, es sencillo determinar la velocidad específica de crecimiento de la microalga en esas condiciones, como una función hiperbólica de esa disponibilidad de luz. Conocida la velocidad de crecimiento y, como mencionamos anteriormente, la concentración de biomasa, podemos calcular de forma sencilla cuál va a ser la productividad de biomasa tanto por unidad de volumen como por unidad de superficie. Estos parámetros nos marcan la capacidad biológica del sistema. Vuelvo a repetir que el alcanzar estos valores adecuados de producción biológica vendrá determinado por una correcta fluidodinámica y transferencia de masa en el sistema. Podemos hacer un ejercicio sencillo de calcular la producción o condiciones óptimas del sistema. A partir del modelo de crecimiento que se haya obtenido en el laboratorio o en cualquier condición de cultivo adecuada, podemos estimar la velocidad máxima de crecimiento del microorganismo. Como la velocidad óptima de operación del reactor es aproximadamente la mitad de esa velocidad máxima, a partir de ese valor podemos conocer la irradiancia promedio más adecuada dentro del sistema. Conseguir esa irradiancia promedio es función de la luz que tengamos fuera del sistema y de la concentración de biomasa que haya en el reactor. De una forma bastante sencilla, a partir de los datos experimentales, podemos calcular cuál será esa concentración de biomasa y cuál será la productividad de biomasa máxima que se pueden alcanzar en el sistema. Estos valores se pueden analizar en un mayor rango para conocer cómo influye la velocidad de dilución en la producción y concentración de biomasa en el reactor. Los resultados permiten obtener de forma sencilla que a la velocidad de dilución óptima se obtendría una concentración de biomasa en estado estacionario de aproximadamente 1,6 gramos litro día y una productividad de aproximadamente 0,68 gramos litro día. Esta metodología de cálculo es aplicable a cualquier tecnología del reactor y a cualquier geometría dentro de una misma tecnología. Habrá que cambiar solo los parámetros del modelo previamente comentado. Sin embargo, la realidad es que esos valores de producción no se llegan a alcanzar. El motivo es porque existen desviaciones empíricas en la operación de los reactores que nos alejan de esas condiciones óptimas. Normalmente los modelos de crecimiento los hemos determinado en el laboratorio en condiciones óptimas de luz, temperatura, nutrientes, etc. Y cuando pasamos a la gran escala es casi imposible controlar con precisión esos parámetros. En estas imágenes lo que se muestra es cómo las variaciones diarias de la radiación solar imponen además unas variaciones en los parámetros de cultivo como temperatura, pH y oxígeno disuelto. Si analizamos el efecto que la desviación de cada uno de esos parámetros ejerce en la capacidad máxima de fotosíntesis, se observa cómo un adecuado control del pH permite mantener la producción siempre en sus valores óptimos, pero por ejemplo una desviación de temperatura a lo largo del día, a lo largo del ciclo solar, obliga a que la producción de biomasa se reduzca en un 40 o 50% aproximadamente. Cabe resaltar que en reactores cerrados la excesiva acumulación de oxígeno puede provocar también una importante reducción de la capacidad neta de producción del sistema. En la figura última de abajo se muestra claramente cómo la producción máxima del sistema puede llegar aproximadamente
a 1,2 miligramos de oxígeno por litro y hora en términos de producción fotosintética. Sin embargo, la producción real llega como máximo a 60 miligramos de oxígeno por litro y por hora. Bien, explicado este contorno, explicado este sistema o cómo opera el reactor, cómo tenemos que diseñar el reactor, el procedimiento de diseño de reactores siempre va a tener la misma metodología. El punto de partida va a ser la radiación solar disponible y la localización que seleccionemos, y en el caso de reactores tubulares, pues el diámetro de tubo y distribución de esos tubos. Con esas dos variables podemos determinar la irradiancia que vamos a recibir de forma neta en la superficie del reactor, y a partir de la ecuación de irradiancia promedio, cuál va a ser la disponible realmente por las células. Mediante las ecuaciones anteriores podemos determinar cuál será la concentración de biomasa y la productividad en las condiciones óptimas de operación, y en base a ello determinar finalmente el diseño final del reactor, cuál va a ser la producción de oxígeno máxima y en función de ello cuál va a ser la longitud máxima del tubo, cuál va a ser el requerimiento de capacidad de transferencia en la columna de burbujeo, etc. Como ejemplo, para el caso de un reactor tubular, el punto de partida va a ser considerar la localización del reactor y cómo distribuimos esos tubos en la geometría del sistema que prefiramos para maximizar la captación de luz por los mismos. Hay que tener en cuenta que los tubos, una vez que se coloquen de una forma concreta, van a provocar un sombreado mutuo unos sobre otros, lo cual habrá que tener en cuenta porque supondrá una reducción de la cantidad neta de luz recibida. También tenemos que tener en cuenta optimizar el uso del terreno, por lo cual habrá que encontrar una solución óptima de ese diseño del reactor. Además de cómo se coloquen los tubos, el otro parámetro característico o clave es el diámetro del tubo. Tubos más pequeños, por supuesto, van a permitir alcanzar valores de irradiancia promedio más altas, pero también suponen un menor volumen de cultivo y al final una menor capacidad neta de producción. Tubos más grandes disminuyen la irradiancia promedio recibida por las células, pero al contener una mayor cantidad de cultivo la producción de biomasa es mayor. Se debe de encontrar el punto óptimo en cuanto a producción de biomasa por unidad de terreno, por unidad de volumen, y también teniendo en cuenta los costes de los distintos tipos de reactores. Como ejemplo, mostramos aquí el procedimiento de puesta en marcha o de diseño y puesta en marcha, construcción y puesta en marcha de un sistema de reactores tubulares. En concreto se trata de una instalación para producir biomasa de alto valor en reactores tubulares cerrados con una tecnología de serpentín o de lazo vertical. En este caso se diseñaron 10 reactores, cada uno de ellos con un volumen de 3 metros cúbicos, por lo cual el volumen final fue de 30 metros cúbicos, ocupando una superficie de 400 metros cuadrados. Sumándole a esa superficie ocupada por los reactores todas las instalaciones auxiliares necesarias, la superficie total del sistema fue de unos 500 metros cuadrados. Este sistema, este tipo de fotoreactor tubular, se compone, como digo, básicamente de dos partes: de un lazo externo, un lazo externo que es el colector solar donde se va a producir la fotosíntesis y la producción de biomasa, y una columna de burbujeo en la que vamos a favorecer la desorción de oxígeno o incluso realizar el control de temperatura y el cosechado de biomasa en el sistema. Se muestran en la imagen distintas partes del reactor, haciendo especial hincapié, por ejemplo, en la bomba que hace falta para mover el cultivo entre el lazo y la columna de burbujeo, los distintos puntos tanto de inyección de CO2 como de toma de muestra y la localización de las sondas que son necesarias para la correcta operación de este tipo de reactores. Además del reactor en sí, hay que pensar siempre y planificar correctamente las instalaciones auxiliares que son necesarias. Es crítica la unidad de preparación del medio de cultivo, cómo se va a preparar ese medio mezclando el agua con los nutrientes que son necesarios y cómo se van a introducir en el reactor, si es necesaria una etapa de esterilización o no de ese medio. También, en cuanto al cosechado, cómo se va a recoger ese cosechado y procesar para que la biomasa conserve todas sus características y no se corrompa. Al final tenemos que tener en cuenta la globalidad del proceso y la integración con sistemas de control adecuados para la correcta operación, tanto en seguridad como en capacidad de producción del sistema. Se muestra brevemente en esta transparencia las distintas partes que van a componer ese sistema, en concreto la unidad de preparación de medio de cultivo, que debe ser lo más automática posible, pero garantizando la calidad del medio a utilizar, los fotobioreactores, que son el corazón del proceso y donde tenemos que centralizar todos nuestros esfuerzos en aumentar su producción y reducir su coste, la etapa de cosechado, que
que normalmente se va a hacer mediante centrifugación, si se quiere garantizar la máxima calidad de la biomasa producida, y finalmente se puede incorporar una etapa de secado, ya sea por secadero por spray o por liofilización, que nos permita obtener como producto final la biomasa seca. De nuevo, enfatizar la necesidad de tener un control adecuado del sistema para garantizar su operación. En modo de resumen, decir que la planta que está construida realmente y se ha demostrado su operación durante muchos años aquí en Almería, tiene un total de 30 metros cúbicos y nos permite producir aproximadamente unas 6 toneladas de biomasa al año. El objetivo inicial de esta planta fue producir luteína, con una cepa de Scenedesmus muy rica en luteína, con lo cual se estimó una capacidad de producción neta de unos 50 kilos al año. De todas formas, el detalle de este tipo de tecnologías se discutirán en módulos más adelante.